El último tema de matemática numérica que vamos a trabajar son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Nos vamos a basar solo en ecuaciones ordinarias como tal, ¿no? Porque también hay el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Las famosas EDPs. Vamos a resolver utilizando varios métodos, ¿no? Pero nos vamos a enfocar más en el tema de métodos de Runge-Kutta y vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales de valor inicial. Es decir, vamos a tener un valor inicial que conocemos y vamos a resolverlo numéricamente. Y vamos a comparar además la solución numérica con una solución exacta, siempre y cuando conozcamos la solución exacta, ¿no? Digamos, en los ejercicios a través de los cuales vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Para que ustedes tengan una idea de qué se trata y luego vamos a ir con los métodos, que la verdad son sencillos, ¿no? No hay nada complicado al respecto. No sé si alguien tiene alguna idea de ecuaciones diferenciales, de qué se trata. Bueno, cuando uno trabaja con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Uno lo que estudia es la variación de la variable dependiente respecto a, digamos, a variaciones muy pequeñitas, que son los famosos diferenciales, que creo que ustedes lo han trabajado, ¿no es cierto? Entonces, las ecuaciones diferenciales lo que hace es estudiar cómo influye la variable independiente respecto a la dependiente, pero por variaciones infinitesimales, ¿no? Entonces, hay muchísimas ecuaciones muy conocidas dentro de la física, sobre todo, y de la ingeniería, que manejan las ecuaciones diferenciales. Ahora, las ecuaciones diferenciales, cuando uno las estudia, hay de muchísimos tipos, ¿no? Hay ecuaciones diferenciales de primer orden, de segundo, de tercer orden. En este caso, las que vamos a estudiar acá en matemática numérica, solo van a ser las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? De primer orden. Si ustedes quieren saber más o menos dónde se estudian las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, se estudia mucho, para hacerles una idea, por ejemplo, con la segunda ley de Newton del movimiento, ¿sí? Que ustedes saben que la aceleración es igual a ver, la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Pero la aceleración es la derivada de la velocidad. Seguramente lo trabajaron un poco en física. Entonces podemos trabajar ahí, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, la aceleración, les puedo anotar aquí, la aceleración entonces es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Entonces esta de aquí nos puede dar la siguiente ecuación diferencial. Nosotros sabemos, por ejemplo, que dd a dt, es decir, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Entonces esta sería una ecuación diferencial muy conocida. Cuando uno estudia en física también el tema de, por ejemplo, déjenme ver, el tema de la ley de calor, que se trabaja con la ley de Fourier, ¿no? Esto a manera de cultura general nada más, ¿no? Pero la ley de Fourier lo que hace es investigar el tema del calor, ¿no? Del calor, es decir, la energía calórica es igual a una constante K, ¿no? Por la diferencial de la temperatura respecto a la distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esta tubería, dependiendo de la distancia donde se ubique un punto, ambos puntos están ubicados aquí o acá. Si la fuente de calor está aquí, por ejemplo, aquí tenemos un llama, ¿no? Fuego. La temperatura aquí va a ser muy alta y conforme el tubo vaya avanzando en distancia, entonces la distancia sería la X y las temperaturas tengo en cada punto. Entonces, conforme vaya el tubo avanzando en distancia referente a la fuente de calor, entonces la temperatura va disminuyendo, ¿no? Entonces, puedo estudiar qué pasa con la temperatura cuando ésta se mueve respecto a la distancia X. Esta sería una ecuación. Puedo escuchar la compu. Dígame, una ecuación ordinaria de primer orden. Pero uno podría tener una ecuación diferencial parcial. La ecuación diferencial parcial es una modificación de la ley de Fourier, pero ya la investigamos en una placa, ¿no? No necesariamente
en un tubo, ¿no? Donde solo me interesa la X, sino en una placa donde me interesa la X y la Y. Es decir, si ustedes ponen aquí la fuente de calor, se va distribuyendo la temperatura sobre toda la placa, pero aquí ya tenemos dos dimensiones, ¿no? Entonces esa ya es una ecuación diferencial parcial. Y es más, podríamos trabajar con tres variables, que sería X, y el tiempo, ¿no? Porque el tiempo también puede influir en la transferencia de calor. Entonces, como ustedes ven, las ecuaciones diferenciales dentro de la física y la ingeniería se las utiliza muchísimo, ¿no? Se me viene a la mente también la ecuación de difusión de Fick, ¿no? Y es cómo la concentración de, digamos, ustedes esparcen, ¿no? Un perfume y ustedes saben que conforme va aumentando el tiempo, ¿no? El tiempo, entonces, el tiempo, la distancia, el perfume se percibe cada vez menos, ¿cierto? Entonces, donde se echa el perfume, lógicamente la concentración de este perfume es muy alta, pero conforme va transcurriendo cierta distancia, entonces se va difuminando el olor del perfume, ¿no? Entonces, aquí la variable dependiente, por ejemplo, es el espacio, ¿no? Y la variable dependiente, cuando uno trabaja con la ley de Fick, es lo que conocemos como el flujo másico, ¿sí? Y claro, la ley de Fick, a ver si no estoy mal, el flujo másico está dada también por una constante, ¿no? La constante de difusión, pero es inversamente proporcional. Entonces necesito una constante negativa multiplicada por dc de x, ¿no? Donde, como les comentaba, C sería la concentración. Entonces, la concentración va a ir disminuyendo en función de esta constante de difusión respecto a cómo va aumentando la distancia, ¿no? Así podemos hablar, por ejemplo, de la ley de Faraday, ¿no? Que relaciona el voltaje con la inductancia y la corriente, dependiendo de cómo trabajemos. O hay muchísimos ejemplos más, ¿no? En este caso les he dado ejemplos solo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, porque la diferencial es solo de primer orden, ¿no? Porque si tengo, por ejemplo, hay un ejercicio muy conocido que se trabaja en, digamos, en dinámica, con el tema de ondas, con los resortes y todo, donde tenemos ecuaciones diferenciales de mayor grado, ¿no? De mayor orden, y que estas evidentemente necesitan otro tipo de soluciones, tanto numéricas como soluciones analíticas. ¿Ok? Desde el punto de vista analítico, no lo vamos a trabajar hoy, pero la forma de resolver ecuaciones diferenciales, hay muchísimos métodos, ¿no? Entre los principales, el primero es por separación de variables. También se suele trabajar un poco la transformada de Laplace, utiliza muchísimo, ¿no? Se lo utiliza muchísimo, inclusive las ecuaciones se las suele transformar en serie de potencias y se utiliza transformadas de Fourier, o podemos trabajar también con, dependiendo si las ecuaciones diferenciales son homogéneas o no homogéneas, podemos trabajar con un método conocido como el factor integrante, y ahí ese es un mundo, ¿no? Es un mundo de la matemática, el estudio de las ecuaciones diferenciales. Pero lo que quiero que tengan en mente es lo que les había comentado. Hay una variable dependiente, una independiente, y vamos a ver cómo influye esta respecto a otra, ¿no? Ok, entonces esa es más o menos la idea de cómo funcionan las ecuaciones diferenciales. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran conocer, alguna pregunta. Entonces, vamos a definir una ecuación diferencial como un dy de x igual a una función xy, ¿no? Entonces es una ecuación diferencial de primer orden porque esta no es una derivada de primer orden, ¿no? No de segundo orden ni nada por el estilo. Y cuando uno trabaja con métodos numéricos, ustedes saben que por lo general trabajamos con métodos iterativos, es decir, buscamos algún algoritmo matemático, una fórmula matemática, que a partir de un valor inicial nos ayude a determinar o encontrar valores aproximados luego de una iteración, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es la importancia de manejar un software o programas matemáticos, programas informáticos, donde nos evitemos nosotros el tema de estar calculando a mano, ¿no? Es la idea.
Ok, entonces el valor nuevo o el mejor valor le vamos a llamar como y sub i más 1, el anterior va a ser y sub i, y a este le vamos a sumar una pendiente por el tamaño de paso. Ya vamos a ver por qué se lo hace así, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos interesa es la variable dependiente. Por eso tenemos el y sub i más 1 es igual a y sub i más un phi por h. Ok, para que lo entiendan cómo funciona y por qué sirve, ¿no? La idea es ver en este gráfico. Vamos a suponer que esta de aquí, la gráfica, la curva que ustedes ven, es la solución de mi ecuación diferencial. Ustedes saben que desde el punto de vista matemático, la solución de una ecuación, ¿no? No necesariamente diferencial, se la suele representar o plotear en un eje de coordenadas, ¿no? X y Y. Entonces aquí podemos tener una curva. Y la Profe, perdón que le aproximación, lo que corte. vamos a hacer es poner Cristian Becerra de cualquiera, Egipto. Hola. un punto cualquiera, y le vamos a aproximar, ¿no? Entonces va a haber una diferencia. Y esta diferencia, evidentemente, va a estar dada por este phi, por esta pendiente por h, ¿no? Entonces, cada vez que nos vayamos aproximando, entonces va a ser mejor la aproximación como tal. Y ustedes saben que desde el punto de vista numérico, lo que uno espera o lo que es lo ideal es que el tamaño de paso tienda a cero, ¿no? Es que sea lo más pequeñito posible. Y eso lo conseguimos cuando hacemos muchísimas iteraciones, ¿no? Entonces, algo que ya lo tienen bastante claro, sobre todo desde el punto de vista de integración numérica, es que si n tiende al infinito, es decir, muchísimas iteraciones, entonces h tiende a cero, ¿no? Que es lo ideal, es lo que buscamos numéricamente. ¿Sí? Ok, ¿cuál es el primer método que vamos a trabajar? Que es conocido como el método de Euler. El método de Euler pertenece a los métodos de Runge-Kutta, ¿no? Pero es el más sencillo posible. Entonces, el método de Euler trabaja mediante, este es el valor verdadero, por ejemplo, en un punto cualquiera, ¿no? Si ustedes en este punto de aquí calculan la pendiente, lo pueden ver aquí, me da este error, ¿no? Me da este error, ¿ok? Lógicamente tomando el xy en este punto y el xy más 1 acá. Entonces, entre el error verdadero y el que ponemos como predicción, tenemos este error, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comemos este error? Para comernos ese error, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al i siguiente, ¿no? Aquí pueden ver la fórmula, esta es la fórmula de Euler. Al i siguiente es igual a ¿qué? Al i anterior más la función multiplicada por el tamaño de paso, por h. Es decir, el i siguiente, si este es mi f de x sub i, ¿no? Este es mi f de x sub i. Este de aquí sería mi f de x sub i más 1. ¿Cómo lo consigo? Simplemente, este es igual al i anterior, al xy anterior, sumado ¿qué? La función, es decir, la función original, multiplicada por el tamaño de paso, ¿no? Es como que ustedes hagan la pendiente por h, ¿no? Lo que había comentado antes. Entonces, eso desde el punto de vista geométrico, que es bastante sencillo de entenderlo. ¿Ok? Es esto de aquí, ¿no? La pendiente multiplicada por h, pero la pendiente en realidad es la función evaluada en ese punto anterior, ¿no? En el punto anterior, porque ustedes saben que pendiente, a ver, bueno, esto yo creo que lo conocen, ¿no? Pero de todas maneras, la pendiente es igual a la variación delta y, variación en y, dividido para variación en x, ¿no? Entonces, la variación en x es h, por eso multiplicamos por h para que se nos coma este delta x, y el delta y, pues sería la variación en el y, pero la variación en el y, si este h tiende a 0, que es justamente lo que uno busca, la variación en y es igual a la función evaluada en ese punto, ¿no? Porque la función evaluada en ese punto, si h tiende a 0, es la variación en y, ¿no? La variación en y es la función evaluada en ese punto. Entonces es básicamente lo que uno hace. Así que numéricamente lo que vamos a hacer es vamos a utilizar esta fórmula que como ustedes la ven, Inge, es muy, muy sencilla. Díganme si tienen alguna pregunta. no, ya tomó lista por si acaso, Inge, ya logré llegar.
Bueno, en este caso la ecuación diferencial está dada aquí. La he puesto en Wolfram Alpha para ver cuál es la solución, ¿no? Pero la vamos a anotar aquí un poco mejor para que se vayan acostumbrando. Tendríamos que dy a de x es igual a f de x, y, ¿no? Eso nos decía de forma general que es una ecuación diferencial. En este caso, nuestra ecuación diferencial, tenemos dy a de x, que sería lo mismo que y', es igual a 2 por x sobre y menos x por y, ¿no? Y si ustedes notan, aquí tenemos que un y evaluado en 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es lo que se conoce como la condición inicial. Es decir, la condición inicial me está diciendo, cuando x es igual a 0, entonces y es igual a 1, ¿no? Es como se lee. Entonces, como yo les decía, lo que vamos a estudiar ahora son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con valor inicial, porque necesitamos tener la condición inicial, ¿no? Es decir, a tiempo cero, si x fuese tiempo, que es algo muy común, a tiempo cero, ¿cuál es este valor inicial, ¿no? Y además debemos decidir, porque noten que lo que vamos a hacer es numéricamente, entonces tenemos que decidir la gráfica de la función o la solución hasta qué x final queremos, o hasta qué tiempo final, si x fuese tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar de 0 a 2, ¿sí? Se me ocurre trabajar de 0 a 2. ¿Ok? Entonces, sabemos que nuestro valor inicial es 0 y nuestro valor final en x es 2. De tal forma que tenemos que decidir cuánto es n, ¿no? ¿Cuánto es n? Porque si no, diríamos, nuestro valor inicial, algo que estamos acostumbrados a, b, ¿no? N y h, algo que ya hemos trabajado mucho. Entonces, nuestro valor inicial es 0. Valor final quiero que llegue hasta 2. N quiero que trabaje, no sé, con 20 intervalos, se me ocurre. Y H, entonces ustedes saben que es B menos A dividido entre 20, ¿no? Entonces, es un paso de 0.1, digamos, no es tan bueno, pero de todas maneras funciona bastante bien, ¿no? Que creo que es lo importante, más que todo para ilustrar cómo funcionaría. Entonces, lo único que vamos a hacer es vamos a trabajar con el x0, ¿no? Y luego vamos a sumar, lo que vamos a tener es puntos, vamos a sumar el h. Lo mantenemos constante. Y sumamos hasta llegar al 2, ¿no? En este caso. ¿Qué estaríamos hablando? Que si empezamos en 0, ¿no? O en 1, como ustedes quieran, ¿no? El conteo donde ustedes quieran. Creo que hemos iniciado en 0 cuando hemos trabajado con esto, pero bueno, si iniciamos en 1, entonces llega 21, ¿no? Entonces tenemos 20 intervalos, pero 21 puntos. Ok, y aproximado. El primer y, por favor, aquí es importante y les he puesto un mensaje, va a ser nuestro valor inicial. Es decir, en nuestro primer y no estamos poniendo la fórmula para nada, ¿no? Lo que sé es que estos dos valores son nuestra condición inicial. Es decir, cuando x es 0, y vale ¿cuánto? Y vale 1. ¿Ok? Es nuestro valor. Y ahora sí, a partir del valor anterior, porque esta es la fórmula de Euler, a partir del valor anterior vamos a encontrar nuestra nueva aproximación. Es decir, el y sub i más 1. Entonces, y sub i más 1, el y en el paso siguiente es el y anterior, sumada la función evaluada en los dos puntos anteriores, ¿no? Pero, ¿qué función? Es la pregunta. Entonces, si regresamos al tema que les había comentado antes, ustedes saben que la forma es que la función, la ecuación diferencial esté igualada a una función, que en este caso, la función que nosotros vamos a trabajar es esta de aquí. 2xy menos x por y. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nos quedaría el y sub i más 1? El y sub i más 1 sería el y sub i sumada la función evaluada en xy y sub i, es decir, sumado 2 por x dividido para y
menos X por Y. Y además, si ustedes ven la fórmula, este F multiplicado por H. ¿Sí? Pero al H lo vamos a mantener constante porque vamos a arrastrar. ¿No? ¿Estamos? ¿Está claro? Díganme, por favor, si está entendido, reemplazado en esta fórmula lo que me pide. De tal forma que si arrastramos, tenemos todos estos puntos, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, por favor? ¿No? Esta fórmula creo que se les haría muy simple a ustedes para todo lo que hemos trabajado y están preparados. Esta fórmula es algo muy sencillo, ¿no? La función f de x, y puede contener las dos variables o puede contener una sola, no pasa nada. Pero así es como se trabaja, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, uno ve esta solución acá y no le ve mucho sentido, porque dice, bueno, a ver, esta solución son puntos o qué. Entonces, la idea es que nosotros grafiquemos esto en un diagrama de dispersión y veamos la tendencia de la solución, es decir, veamos cómo es la solución gráficamente, ¿no? Es muy importante en ecuaciones diferenciales graficar. Vamos a insertar un diagrama de dispersión, ¿no? Y uno más o menos ve que la tendencia es así, ¿no? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, no me interesa, yo podría poner como inicio en 1 y veo que es creciente, entonces puedo dar un doble clic, ¿no? Para cambiar un poco los ejes, tal vez no me interese el tema de que el mínimo, no sé, o sea, a lo que me refiero es cambiar un poco las escalas, ¿no? Para, digamos, observar un poquito mejor, observar un poco mejor. Entonces vamos a cambiar, a ver si cambiamos. No recuerdo mucho el Excel, no suelo trabajar mucho con Excel, pero a ver, creo que hay cómo cambiar un poco esto. Dar formato al eje, no sé, debe salir algo. Máximo mínimo, ok, entonces el mínimo le vamos a poner en 1, creo, ¿no? Veamos qué pasa. Ok, para que se vea mejor nada más, ¿sí? Entonces, uno puede ver más o menos que la tendencia tiene esta forma, la tendencia de la gráfica, ¿no? Entonces, los métodos numéricos, yo les he dicho ya varias veces, en teoría no necesitaríamos la solución, porque aquí ya nos tenemos la idea de cuál es la solución de esta ecuación diferencial gráficamente. Pero como desde el punto de vista educativo, uno siempre le quiere comprobar con la solución real, ¿no? Para ver si está bien, está mal, nos hemos acercado, cómo funciona el método, todo, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial, cuando yo la puse en Wolfram Alpha, nos arrojó esta ecuación, esta solución, ¿no? Entonces, la solución nos dice que es y igual a raíz cuadrada de 2 menos e a la menos x al cuadrado. De tal forma que lo que voy a hacer ahora es poner la solución exacta, ¿no? Pero la solución exacta, como ustedes ven, solo depende de x. Entonces yo aquí voy a poner raíz de 2 menos 1 sobre exponencial para no ponerle en negativo, ¿no? X elevado al cuadrado. ¿Ok? Y como ven, el primer punto tiene que coincidir porque es un punto inicial y cuando uno trabaja con las condiciones iniciales, por lo general salen de la solución. Pero luego, estas serían los valores en cada X, ¿no? El valor exacto, porque esta sería la solución exacta. ¿Ok? Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría comparar, porque una cosa es verlo al ojo, ¿no? Y decir, creo que sí se está acercando más o menos, pero creo que lo ideal es comparar con la gráfica, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejo aquí es dar doble clic, ¿no? A esto, a ver si recuerdo un poco. Y vamos a elegir seleccionar datos. Excel lo que nos ayuda es que el momento que seleccionamos datos, podemos dentro de este gráfico incluir un nuevo gráfico. Yo pongo aquí un nuevo gráfico, ¿no? Y a este nuevo gráfico, por ejemplo, le vamos a llamar solución exacta gráficamente y tomamos los valores de X, ¿no? Entonces, los valores de X son los mismos, es decir, desde 0 hasta 2. Y los valores de Y, en este caso, van a ser el Y exacto.
este de aquí, ¿no? ¿Estamos? Nos ponemos a aceptar. Y ustedes ven que aquí se ha pintado de color naranja la solución exacta y de color azul la solución aproximada, ¿no? Que es muy buena. La verdad es muy, muy buena porque por lo menos la tendencia veo que sigue, pero aparte los puntos están muy pegados, ¿no? Entonces, miren cómo funciona el método numérico respecto a la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Otra forma sería comparar el error, ¿no? Respecto al error, el error cometido respecto al error aproximado, ¿no? ¿Cuál es el error? Entonces, ustedes saben que el error, por lo general, uno calcula el valor aproximado de este menos este, y como lo comparo respecto al exacto, entonces divido para el exacto, ¿no? El primer punto tiene error 0, y los otros van a ver que como gráficamente tienden bastante bien, los errores son pequeños, ¿no? No tan pequeños, digamos, no es lo ideal numéricamente hablando, pero es una muy buena aproximación, sobre todo en la tendencia de la gráfica como tal, cómo funciona, ¿no? Y noten que hemos trabajado solo de 0 a 2. No sabemos si luego caiga, ¿no? Caiga o continúe o suba, porque hemos trabajado solo en el intervalo de 0 a 2. Podríamos trabajar en un intervalo más amplio y ver cómo continúa trabajando la tendencia de la función. Pero así es como hemos resuelto mediante el método de Euler. Ya, entonces está dado el método de Euler, ¿no? Como ustedes pueden ver. Conocido también como el método punto pendiente porque la formulación de esta expresión se la obtuvo a partir de eso. Ahora, a partir de entender cómo funciona esto, se crean nuevos métodos, ¿no? Nuevos métodos donde uno lo que hace es ir creando correcciones de tal forma que la aproximación sea mucho mejor. Y la primera que yo les planteo es el método de Hem, ¿no? Entonces, el método de Hem lo que va a hacer es mejorar la estimación de la pendiente, como les había dicho, ¿ya? Ok, entonces lo que va a hacer es la pendiente, ¿no? La va a mejorar, ya no la va a trabajar netamente como la función evaluada en X, Y, que es lo que habíamos trabajado antes, sino la va a mejorar tomando dos puntos, ¿no? Y entonces la calcula como el punto medio y este de aquí sería el nuevo valor, ¿no? Como ustedes ven, aquí tenemos un super cero. Y este super cero lo vamos a utilizar acá, ¿sí? Esas son las variaciones que vamos a ir viendo, ¿no? En la de Heun, por ejemplo, ya lo voy a resolver yo, donde el predictor es el mismo, ¿no? Porque pueden ver que es el mismo de Euler, pero lo que cambia es el corrector, porque este y sub i más 1 me va a hacer una corrección acá inicial. De igual forma, cuando uno trabaja con métodos de Runge-Kutta de mayor orden, se van creando correctivos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ya les voy a explicar cómo se lo hace en Excel, pero la fórmula está dada. Es decir, cuando ustedes quieran resolver ecuaciones diferenciales por métodos de Runge-Kutta, ustedes tienen que ir a una bibliografía, buscar la fórmula y implementar el código, ¿no? En el caso de que programen, o trabajar en Excel, ¿no? Que de alguna forma también es un tipo de programación también. ¿Ok? Noten en el de Runge-Kutta de segundo orden que tenemos aquí. Bueno, aquí no sé qué ha pasado. He mezclado las diapositivas. Este es el método de G1 a un medio que se conoce, ¿no? Entonces, el método de G a un medio, la fórmula es esta. O sea, el y sub i más 1 es igual al y anterior, sumada un medio de k sub 1 más un medio de k sub 2 por h. Pero k sub 1 es esto y k sub 2 es esto de aquí. ¿Ok? Si ustedes quieren trabajar con Runge-Kutta de segundo orden, pueden ver que tenemos esto, ¿no? De tal forma que uno lo que hace es irse a la fórmula. ¿Sí? Me he comido aquí en la diapositiva, pero en el documento complementario, que está el libro, que utilizo como bibliografía, está la fórmula, ¿no? Pero si quieren ir a Runge-Kutta de tercer orden, esta de aquí es la fórmula de aproximación, es decir, y sub i más 1 para encontrar cada y siguiente es igual al y anterior más un sexto de lo que ven aquí, ¿no? Pero ¿a qué es igual K1? K1 es la función evaluada en x y sub i.
¿Y a qué es igual K sub 2? K sub 2 es la función evaluada en este X. Todo este es mi X, ¿no? Eso es importante, ya lo vamos a hacer en Excel. Pero todo este sería mi X, ¿no? Y ya van a ver cómo en Excel lo hacemos ordenadamente. Todo este sería mi variable X y toda este sería mi Y. Y así evalúo mi función en esta expresión y en esta en Y. ¿Sí? Y K sub 3 también necesito, pero K sub 3 está aquí. Y así uno puede tener muchísimas, ¿no? Métodos. Por ejemplo, rungecuta de cuarto orden. Necesito K sub 1 hasta K sub 4. Y aquí están las expresiones. Entonces yo esto lo pongo en Excel o lo codifico y debo obtener todo, ¿no? Entonces básicamente eso es el trabajo del día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar, por ejemplo, rungecuta de tercer orden o de cuarto orden, o este de gen con un solo corrector, o conocido como A sub 2 un medio, y vamos a implementar en Excel para que ustedes vean cómo funciona. Bien, entonces, a ver, lo vamos a resolver desde A0 hasta 4. ¿Ya? Entonces aquí voy a anotar A0, B4, ¿no? Y N, entonces N les parece bien trabajar, no sé, con 50 trabajemos. ¿Okay? No nos cuesta nada porque solo hay que arrastrar más, ¿no? Y entonces H ustedes saben de memoria que es B menos A entre N. Ok. Y lo importante notar aquí es que yo inicio en el valor inicial, en la condición inicial. Aquí yo no puedo iniciar en otro punto que no sea mi condición inicial, ¿no? Ok, entonces aquí voy a tener mi X sub I, ¿sí? Lo iniciamos en 0 y luego lo que hacemos es el punto anterior sumado H. Esto luego de 50 veces debe llegar a 4. A ver si no me exageré, pero bueno, no pasa nada. Mientras más puntos tengamos, mejor, ¿no? Da igual. Sino que a veces uno dice, bueno, no pongamos tantos puntos para ver la diferencia. Entonces nos vamos a ir como un poquito menos de puntos. Vamos a poner 30. No, nos da igual. Lo que quiero es que vean las aproximaciones. Ahora sí, vamos a ver la fórmula, lo que necesitamos, ¿no? Porque en función de lo que necesitamos, entonces hay que ir calculando. Por ejemplo, ustedes notan que aquí necesitamos un K sub 1 y necesitamos un K sub 2, para luego esa utilizarla en la fórmula original. Entonces yo aquí propongo escribir el K sub 1. ¿Sí? Y entonces el K sub 1 es bastante sencillo, ¿no? Porque el K sub 1... Sí, profe. Bueno, poner estas X, eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, como decía, aquí el K sub 1 es el que necesito, el K sub 1, necesito el K sub 2 y todo esto, ¿no? Entonces, yo propongo crear una columna que sea K sub 1 y veo a qué es igual K sub 1. Entonces, K sub 1 es la función evaluada en XY y en Y sub I. Ok, entonces yo digo, a ver, el X sub I tengo, pero el Y sub I es la condición inicial 1. Pero el Y sub I lo voy a usar en la fórmula, ¿no? Entonces, muy bien. Primero vamos a armar la estructura del Excel y luego vamos a calcular todo, ¿no? Ok, entonces voy a necesitar el XY, voy a necesitar el K sub 1, luego voy a necesitar el K sub 2, ¿no? Pero aquí viene un consejo que les voy a dar. Si ustedes necesitan el K sub 2, ustedes ven que el K sub 2 es la función evaluada en un punto que no es simplemente el X sub I, sino es el X sub I más H. Y no es simplemente el Y sub I, sino el Y sub I más K sub 1 por H, ¿no? Entonces, mi propuesta es lo siguiente. Mi propuesta es que a este punto de aquí le llamemos X de K sub 2. Y a este punto de aquí le llamemos Y de K sub 2. De tal forma que nosotros, antes de calcular el K sub 2, calculemos sus componentes, ¿no? Entonces yo propongo, por ejemplo, aquí escribir el X de K2, el Y de K sub 2 y ahora sí el K sub 2, ¿no? Para que se me haga más fácil los cálculos. O sea, todo lo estoy haciendo a manera de ser más ordenado, por nada más, ¿no?
Y ahora sí puedo tener ya el y sub i. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, el y sub i, este es 1. Ahí no tengo que dudar porque esta es mi condición inicial. ¿Ok? Ahora sí tengo todo. A ver, este era K sub 1. Ok, K sub 1 ¿a qué es igual? Vamos a nuestra fórmula. La función evaluada en xy, y sub i. ¿Qué función? Esta función de aquí. Es decir, 2 por x dividido para y. No vayan a creer aquí que es y por x, ¿no? Es y de x. La función y depende de x, ¿no? Por eso solo pongo x sobre y menos x por y. X por y. Y está calculado el K sub 1. No sé si tengan preguntas. Entonces, este K sub 1 lo calculo para todos. ¿Por qué me da error? Mejor dicho, ¿por qué no me está dando valores? Porque no tengo el resto de yes, ¿no? Entonces, el momento que yo vaya llenando el resto de yes, que lo voy a hacer con la fórmula, se me van a ir llenando el resto de datos, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Ok. Ahora, ¿quién me dice a qué es igual el x de K sub 2? A ver, ¿a qué es igual el x de K sub 2? Viendo las fórmulas. Claramente dice aquí, es igual al xy sumado h. Al h lo mantengo constante porque ustedes saben que vamos a arrastrar. ¿Ya? Ese es x de 2. X de K sub 2. ¿A qué es igual el y de K sub 2? Miren, aquí está. Dice claramente, es igual al y más el K1 por h. H constante, ¿no? No se olviden. ¿Y por qué lo he hecho así? Uno puede decir, ah, no, pero es que el K sub 2 mejor pongámosle directamente en estas evaluaciones. No, yo prefiero sacarlo separado y ahora sí, el K sub 2 es la función, es decir, esta función, pero evaluados en sus puntos, ¿no? Es decir, 2 por x sobre y. ¿Pero qué x? El x de K sub 2 dividido para el y de K sub 2 menos x de K sub 2 por y de K sub 2. ¿Sí ven? Lo fácil que se hace cuando uno previamente pone las componentes del K sub 2 para evaluar la función. Si no, otra forma sería en cada x que nos topamos aquí, le reemplazamos por xy más h, y en cada y le reemplazamos por y más k1 por h. Pero yo más bien prefiero ser un poco más ordenado, ¿no? Inclusive para que ustedes lo entiendan. Entonces tenemos K sub 1 y K sub 2, que en realidad los que me interesan, ¿no? Por un lado es este y este de aquí. Los X no, pero estos X me sirvieron para calcular el K sub 2, simplemente por eso. ¿Ok? Y ahora sí, el Y sub I más 1, me voy a la fórmula. Y sub I más 1 es igual a ¿qué? A Y sub I, es decir, al anterior, más, abro paréntesis, ¿no? Un medio, o sea, 0,5 por K1. Este, no puedo coger este porque aquí no hay valor, ¿no? K sub 1 más 0,5 por K sub 2, cierro paréntesis, y por H. Lo único que estoy haciendo es siguiendo mi formulario. Yo creo que a estas alturas del curso, sé que ustedes lo manejan súper bien. Y por H. F4. Enter. ¿Ok? Y el momento que arrastro, tengo ya la solución de mi ecuación diferencial, ¿sí? Que sería esta columna de aquí. Por favor, díganme si hay alguna duda. Entonces vamos a graficar, ¿no? Vamos a poner insertar.
para graficar, porque lo importante es ver en la gráfica. Entonces, un diagrama de dispersión vamos a insertar, lógicamente está vacío, entonces vamos a seleccionar datos, ¿no? Y vamos a poner un más. Y en X, bueno, este va a ser aproximado, valor aproximado. Y en X tomamos todo el X, ¿no? Sería todo esto. ¿Ok? Y en Y tomamos nuestro Y aproximado, que sería de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces uno puede ver ahí la tendencia que ya la habíamos visto antes, ¿no? Yo creo que esta tendencia ya la habíamos visto antes. Entonces voy a variar solo un poco esto, porque mejor verle desde 1, ¿no? Y ya la tendencia la habíamos visto, entonces funciona bastante bien, pero siempre es importante trabajar comprobar, mejor dicho, con el valor exacto, ¿no? Entonces, como en esta solución tenemos en esta ecuación diferencial tenemos el valor exacto, entonces yo sí recomiendo siempre compararlo, ¿no? Igual en las tareas me parece que en la gran mayoría he puesto la solución, si no lo pueden buscar en Wolfram Alpha. Y si tomo esto en la prueba, yo suelo poner la solución exacta para que ustedes tengan la posibilidad de comparar. Entonces yo aquí voy a poner el Y exacto. Y acá el error si quieren. Entonces, el Y exacto es igual a raíz de 2 menos 1 entre el exponencial de X al cuadrado. Entonces el primer valor nos sale el 1, no hay problema. Y los otros tenemos eso, ¿no? Entonces yo lo que esperaría, por ejemplo, es que aquí el error sea mucho más pequeño, ¿no? Que lo que hemos trabajado antes o el que trabajamos antes, porque es un método que ya está incluyendo un corrector. Empieza con 0 de error y luego tenemos errores súper pequeños. Miren, termina con errores de... Ahora, no quiero que ustedes digan el error final es de 3,6 por 10 a la menos 7. No, no es el final. Cada punto tiene su propio error, ¿no? Cada punto tiene su propia diferencia. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Muy bien, y para comparar gráficamente, lo que yo propongo, ¿no?, es incluir el gráfico exacto. Entonces, creo que damos doble clic y vamos a seleccionar datos. ¿Ok? Vamos a sumar un dato que sea valor exacto. Y en este caso vamos a tomar el X, ¿no? El X es el mismo, ustedes saben que eso no va a cambiar. ¿Ok? Y el Y es el Y exacto, para que nos compare. Entonces, como los errores son súper pequeños, vamos a ver que posiblemente estén muy, muy pegadas las gráficas. Miren, prácticamente si uno dice, bueno, no le veo la diferencia, parecería que hay un solo gráfico, ¿no? Pero ahí ustedes pueden ir viendo que el azul, que es el aproximado, está por detrás, ¿no? Pero sobre todo la tendencia, que es lo que nos interesa, está muy, muy pegado. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo un run-ejecute, en este caso de cuarto orden, no necesito K1, K2, K3 y K4. De orden superior llegaba hasta el 6. ¿No? Entonces yo propongo aquí poner un X sub I. Y ya cuando uno va entendiendo, ¿no?, cuál es la estrategia, o sea, la estrategia que yo pongo aquí es la que yo considero que es buena. Ahora, si alguien quiere poner otro esquema para el Excel y tal, están en toda libertad, ¿no? Yo lo hago así porque creo que va en orden. Noten aquí que el K sub 2 tiene su propio X y su propio Y. Entonces, de igual forma, yo recomiendo poner el X para K sub 2, el Y para K sub 2, y ahora sí calculamos el K sub 2, ¿no? Porque es la función evaluada en estos puntos. Y el K sub 3 tiene su propio X y su propio Y.
Entonces, creemos un X para K sub 3, un Y para K sub 3, y ahora pongamos un K sub 3. ¿Ok? Y de igual forma, ¿no? El K sub 4 tiene un X propio y un Y propio. Entonces, creemos un X para el K sub 4, un Y para el K sub 4, y finalmente pongamos el K sub 4. Y ya teniendo K sub 1 hasta K sub 4, entonces tengo mi Y sub I. ¿Ven? ¿Ven cómo he creado todo, no? Yo creo que esto es lo ideal. Entonces así uno no comete errores, lo va haciendo paso a paso. No hay muchos problemas con los cuales uno se pueda topar. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a hacer igual de 0 a 4, ¿no? Para mantener el mismo esquema. Entonces A que vaya desde 0, porque es la condición inicial. B que vaya hasta 4. N lo vamos a poner más pequeñito esta vez. Lo vamos a poner en 20 nada más. Porque es una mejor aproximación. Entonces yo creo que podría funcionar bien. Tengo el H, ¿no? Entonces el X voy a empezar en 0. Y saben de memoria, ¿no? Al 0 le voy a sumar el H. Es más 0.2. Si quiero pongo 0.2. Ya sé que el H es 0.2 y tiene que llegar hasta 4. Ok, perfecto, ¿no? Entonces la ecuación la vamos a seguir trabajando a la misma del ejemplo y vamos a ir poniendo cada uno de estos valores, ¿sí? Ahora, evidentemente necesitamos la condición inicial, en este caso es este 0, ¿no? Y el Y inicial es 1. ¿Ok? Entonces, K sub 1, si me voy a mi fórmula, es la función evaluada en el punto X y en el punto Y, tal cual. Entonces, 2 por X dividido entre Y menos X por Y. Ya está. Ahora, el X que le corresponde al K sub 2, claramente dice, es igual al X sub I, ¿no? Sumado 0,5 por H. O sea, sumado 0,5 por 0,2, porque H era 0,2. El Y que le corresponde a K sub 2 es Y sub I, es decir, este, sumado 0,5, ¿no? Un medio, claramente dice, por K sub 1, miren cómo necesito K sub 1, y por H, por 0,2, que es H. Ahora, lo que yo hago aquí no conviene mucho, ¿no? Y ponerle el 0,2, porque luego si cambio el valor de H, entonces ya no me va a cambiar esto, ¿no? Pero en este caso lo he puesto así, para no estar buscando la celda. Y K sub 2 es la misma función evaluada en su X y en su Y. Es decir, 2 por X dividido para Y menos X por Y. ¿Sí? ¿Se entiende? X de K sub 3, miren, ¿a qué es igual? Igual al anterior está, ¿no? Es decir, es igual a X sub I sumado 0,5 por H, o sea, por 0.2. Coincidió con el X de K sub 2, pero es una coincidencia, no necesariamente eso ocurre. Y el Y de K sub 3 es igual a Y sub I, este, más 0,5 por, en este caso ya no K sub 1, sino K sub 2. Y por H, 0,2. K sub 3 es la función evaluadas en sus X y Y. Es decir, 2 por X dividido entre Y menos X por Y. ¿Sí? Ya vamos terminando. Miren, es un poco extenso, ¿no? Yo creo que esto es bastante extenso. Imagínense en un orden superior de 6. Y justamente por eso es que yo siempre les animo al tema de que intentemos más bien programar, ¿no? Programar esto y nos evitamos de tanta cosa utilizando bucles. Y es más, veo que son las 9:15, podríamos intentar hacerlo, ¿no? Programarlo, les puedo
podemos intentar programar estos métodos y con eso estaríamos acabando la clase. Así cerramos con broche de oro y utilizamos un software, ¿no? Para programar y que no haya sido solo Excel. ¿Ok? Yo creo que sí nos va a dar tiempo. Bueno, terminemos este primero y luego decidimos. Bueno, el X para K sub 4 es X sub I sumado H, ¿no? Aquí claramente está sumado 0,2. ¿Ya? Está listo. Y el Y que le corresponde a K sub 4 es el Y sub I sumado K sub 3 por H. K sub 3 por 0,2. Ok, perfecto. Finalmente, ya vamos acabando. El K sub 4 sería la función evaluada en sus puntos, es decir, 2 por X dividido entre Y menos X por Y. Miren, qué sencillo. Y Y sub I más 1, ya nos vamos a la fórmula, luego de tener todos los datos, ¿no? Entonces, Y sub I más 1 es el Y anterior, más un sexto por, abrimos paréntesis, K sub 1, está aquí, más 2 por K sub 2, está acá. Hay que elegir bien las celdas, ¿no? A veces uno se confunde. Más 2 por K sub 3 y más K sub 4. Y no se olviden de multiplicar por H, en este caso por 0,2. Y claro, el momento que yo arrastre esto, se me van a ir generando todos los valores. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Comprobar gráficamente, a ver cómo nos fue, ¿no? Noten que hemos bajado el número de valores, porque estamos trabajando solo con 20 puntos, pero el corrector es muchísimo mejor, entonces nos va a dar muchísimas mejores aproximaciones. Vamos a ir a un diagrama de dispersión, vamos a seleccionar datos. Ok, entonces en X seleccionamos esto. Seleccionamos Y. No, a ver, aquí estoy cometiendo un error. Porque no he creado una serie. Primero tenía que crear uno, ¿no? Pero vamos a cancelar esto. Tenía que crear dónde quiero pegar mi gráfica, si no, no tiene sentido. A ver, tenía que crear una primero. Ok, ahí sí estamos bien. X. ¿No? Nos vamos al Y. El Y aproximado es este. Y debería darnos la tendencia a la que estamos acostumbrados, porque la fórmula es la ecuación diferencial es la misma. Pues claro, uno dice, bueno, no vamos viendo diferencias o muchas diferencias, ¿no? Porque son métodos muy, muy buenos y está ahí listo, ¿no? Entonces, para terminar, hagamos nuestra comprobación. Pero bueno, sabemos que va a funcionar porque la tendencia está bastante buena, ¿no? Tal cual. Pero de todas maneras, yo siempre creo que es importante poner el Y exacto para comprobar y calcular el error, ¿no? Entonces, 2 menos. Yo cuando tengo el exponente con un signo negativo, yo prefiero invertirle al exponente, porque a veces el Excel se suele confundir un poco. Me he topado con un poco de problemas al respecto y a veces uno no le encuentra el error, entonces prefiero hacerlo así. Ok, entonces aquí creemos el nuevo dato, ¿no? Para ver con qué nos encontramos. Y debería darnos tal cual. Entonces aquí creo una nueva lista con X. Vamos a ver. Y con Y. El Y exacto, ¿no? Lógicamente. Y damos a aceptar. Y aquí sí me atrevería a decir que prácticamente uno no le ve al azul. O sea, es tan perfecto a pesar de que las líneas son solo 20 puntos, que ustedes pueden ver que el anaranjado prácticamente está sobre el azul. Porque el error es impecable, ¿no? Lo vamos a corroborar con el cálculo de error.
Y con eso estaríamos terminando, ¿no? Pero aquí yo diría que es impecable porque ni siquiera se distinguen los colores, a pesar de que están las dos gráficas, pero lo vamos a corroborar con esto. Exacto menos aproximado entre exacto. Deben ser valores muy, muy pequeñitos. Claro, todos están en el orden de 10 a la menos 6 y eso gráficamente pues ni siquiera se observa. Ni siquiera se observa. ¿Ok? Eso sería todo respecto a métodos de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Y recuerden que necesitamos la condición inicial. Por eso se llaman problemas de valor inicial. Bien, entonces creo que podemos trabajar, ¿no? Lo vamos a intentar. Bueno, vamos a poner un markdown, ¿no? Para ir generando. Intentemos el método de Euler, ¿no? Sí están viendo los cambios, ¿no? Sí, profe. Muy bien, entonces, a ver, en Python, lo primero tenemos que importar NumPy, ¿no? Que es la librería numérica de Python, las NP, porque seguramente vamos a ingresar funciones donde necesitemos de esto. También hay una que es math, ¿no? Import math. Okay, necesitamos estas. Y como en Excel, tal cual como en Excel, la forma de verificar en realidad si está funcionando el método y todo es mediante un gráfico, ¿no? Entonces la librería por excelencia de Python para gráficas es Matplotlib, PyPlot, ¿no? Esta la trabajamos muchísimo y creo que con eso estamos bien. No sé si necesitemos más, no creo, porque lo vamos a programar digamos, desde cero, ¿no? A veces Python también tiene funciones para resolver ecuaciones diferenciales, para resolver derivadas y toda la cosa. Pero en este caso no necesitamos derivadas ni nada. Creo que hay que crear bucles e ir resolviendo, ¿no? No nos vamos a hacer mucho problema. Ok, entonces, bueno, a ver. Como vamos a armar bucles, entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es generar nuestra condición inicial, ¿no? Porque si no, sería un problema. Entonces, condición inicial. Ok, entonces la condición inicial, en este caso, el ejercicio me parece que era que para x igual 0, ¿no? Y valía 1, ¿no? O era 0, era 1, ¿no? Ok, esta es la condición inicial que necesitamos, por un lado. Y ahora lo que yo les recomiendo es definir una ecuación, ¿no? O la ecuación diferencial. Es decir, en Python uno trabaja mucho con definición de funciones, sobre todo por el tema de que yo a las funciones las voy a cargar con variables y yo puedo ir llamando a las variables, ¿no? A veces hay personas que no les gusta mucho definir las funciones y todo, pero uno se evita problemas luego en el tema de ir ingresando nuevas variables y todo. Entonces, para Python hay una que, para definir una función, ¿no? Utilizamos def. Y en este caso, la función le vamos a llamar xy, es decir, para ingresar dos variables, dos puntos, y Python indenta todo lo que va dentro del código def, ¿no? Entonces, que esta definición definida como f de xy nos regrese un return de nuestra ecuación diferencial, que si no recuerdo mal era 2 por x sobre y, me parece, menos x por y era, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. No recuerdo. Ok, para hacer la misma, ¿no? Nada más. Entonces, cuando uno trabaja con este por, este dividido, es importante importar este math, ¿no? Ahora, claro, en Python uno tiene que ir dando enter y todo, a ver si no hay, sobre todo, problemas de sintaxis, ¿ya? Hasta ahora no nos está dando nada, no le hemos pedido que haga nada, ¿no? Entonces, ahora lo que debemos hacer es almacenar. Vamos a crear una matriz, un vector en este caso, un vector de puntos para almacenar las soluciones, ¿no?
Porque siempre que uno crea bucles, ustedes saben que tenemos que almacenar en algún lugar. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, le vamos a llamar X solución. Y vamos a almacenar cada valor de X en una lista, ¿no? Entonces, en Python, cuando uno utiliza los corchetes, son una lista, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre esto. Para que vean, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Okay? Si pongo un X, entonces me genera una lista, ¿no? Y a veces hay gente que lo que hace es poner esto, ¿no? Y creen que esta es una lista, pero en realidad esta es una tupla, ¿no? La diferencia entre lista y tupla, y para una información extra, es que en la lista nosotros podemos ir modificando los datos que incluye la lista y la tupla no. La tupla es como más rigurosa en eso. Ahora, lo bueno es que Python, por ejemplo, yo puedo buscar cuál es el elemento en la posición número 0. No sé si conocen, pero Python es un poco extraño y uno tiene que acostumbrarse a esto. Empieza el conteo en 0 Python. O sea, si yo aquí le pongo cuál es el elemento de la lista en la posición 0, me va a dar el 1. Note. Y en la posición 1 me va a dar el 2. Y si pongo posición -1, entonces me da esto. Y hay cosas que uno tiene que aprender de Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es igual a range, no sé, de 1,5. Se me ocurre. Y nos da rangos y vamos a ir trabajando con esto, ¿no? NumPy range y todo, ¿no? No quiero explicar mucho Python, me voy a dedicar más al tema de esto, del código, ¿no? Entonces, creamos una lista, ¿no? Para que nos almacene el vector de puntos y a esta solución le vamos a llamar X solución, ¿no? Lo propio debemos hacer para la variable Y. Entonces, creamos en una lista, ¿no? Noten que pongo entre corchetes porque es una lista, es un vector. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, algo que es importante trabajar es el H, ¿no? Nosotros deberíamos dar el valor de H. Entonces, claro, yo tengo que darle un valor de H. Por ejemplo, aquí sí, bueno, lo voy a ingresar manual, luego uno puede ir creando código para que le ingrese manualmente, ¿no? Pero yo aquí lo voy a poner al H como 0.001. ¿Ok? Ahora, lo que se me ocurre es que como vamos a armar un bucle, nosotros sabemos que la condición inicial va a empezar en 0, pero deberíamos darle un final también, porque si el bucle trabajamos con un for, ustedes saben que va a iniciar a ejecutar el algoritmo desde 0, pero tenemos que darle hasta un final, ¿no? Que en este caso nosotros habíamos trabajado con 4. Entonces voy a poner un xFin y le vamos a decir que vaya hasta 4, ¿no? Entonces lo que estoy generando aquí es cada una de las condiciones nada más. Ok, podríamos trabajar hasta ahí, ¿no? Yo creo que hasta ahí vamos bastante bien. Luego ya en el código nos vamos a ir dando cuenta si necesitamos algo más. A ver, no siempre sale a la primera, aunque el programa le veo bastante simple este, pero hay que hacer. Ahora, cuando uno trabaja los bucles, ustedes saben que hay dos tipos de bucle, el bucle while y el bucle for, ¿no? Con el while hay que tener un poquito de cuidado, porque el while va a dar hasta que llegue a la condición, que por lo general el tipo de condición que uno le pone al while es una condición booleana, ¿no? O condiciones mediante desigualdades. Y va a parar cuando se tope con esa condición y ya no cumpla la condición para que genere nuevamente el bucle. Y en el for, en cambio, hay que darle puntos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí convendría un while. No sé si posiblemente nos convenga. Igual podríamos hacerlo con un for. Pero el while yo le voy a decir que trabaje para cada x hasta que llegue al final, ¿no? Es decir, cuando el x empiece en 0 y vaya subiendo, ¿no? En función del h, que evidentemente lo tenemos que incluir en algún lado, va a parar el bucle cuando llegue al 4. Entonces vamos a decir que el while pare cuando x sea menor o igual que x fin. Entonces que pare en 4. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Se va entendiendo? Si algo no entienden de esto, entonces me van comentando, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a generar es nuestro bucle. Generamos
el bucle iterativo. Ok, muy bien. Entonces ahí nos da la indentación. Ahora, todo lo que esté dentro del while es lo que va a ir tomando valores. Entonces, el primero que va a tomar es el 0. Pero, ¿qué va a hacer con esto, no? Entonces, aquí es donde debemos poner la fórmula de Euler. Entonces, yo le voy a decir que el y es igual al y más la función, ¿no? Y es lo bueno de haber generado esta función, porque esta función tiene dos entradas, la x y la y. Entonces, lo bueno es que aquí yo le puedo llamar a esta función x, y el programa va a saber que le estoy llamando a esta función que me va a regresar esta de aquí. Entonces va a evaluar cada uno de los puntos, iniciando por 0 y por 1, que es mi condición inicial en el primer punto, ¿no? Y esto lo voy a multiplicar evidentemente por h. Entonces, ¿qué va a hacer? El momento que yo haga esto, va a calcular mi primer punto evaluado en 0 y en 1 y con h001. ¿Se entiende? ¿Ven? Qué sencillo. Pero al X tengo que decirle cómo me vaya generando el X. Y el X no me va a ir generando como números enteros. Por esa razón, justamente, yo no trabajé con el bucle for. Porque el bucle for, por lo general, uno trabaja cuando va generando con un arrange, con una lista, ¿no? Dada como tal. Pero aquí yo prefiero trabajar con el while, porque al while yo le puedo decir el X, cómo me vaya tomando. Es decir, yo al X le digo X por X más H. Es decir, cada X que me tomes al X anterior le vas a sumar H, ¿no? Ahora, es muy común en Python que uno no maneje esta nomenclatura, sino que uno haga esto, ¿no? Más igual. Quienes trabajan con Python seguro conocen bien esta nomenclatura y uno hace esto, ¿no? Pero en explicaciones yo por lo menos prefiero, ¿no? Cuando trabajo con Python, explicarlo así porque es más visual. O sea, el punto anterior o la suma o tal, le sumo el siguiente, ¿no? Porque sea más visual. Pero de ahí, alguien que maneja Python, ¿no? Y cuando ustedes ven que alguien es como experto en este lenguaje, le va a poner y más igual y tal cosa, ¿no? Entonces sabe que tiene que ir sumando. ¿Ok? Entonces ahí estaría almacenado el tema y todo, ¿no? Muy bien, entonces ahí me está tomando punto a punto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este punto a punto yo tengo que irlo almacenando en mi X solución. Es decir, cada punto que me genere no se va a quedar en el aire. Tengo que llamarle y ponerle aquí, ¿no? Entonces, eso se consigue con un append. Un yes, o sea, mi YesSol, ¿no? Donde yo quiero almacenar, punto append, que me almacene cada uno de estos yes. Y lo propio para XSol. Si alguna función no está clara, me la comenta, ¿ya? Y yo creo que vamos bastante bien. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos haciendo bien esto? A ver, ¿cómo podemos ver? Se me ocurre, por ejemplo, no sé, ¿no? Para probar si está bien. Vamos a imprimir la longitud, es decir, cuántos datos tenemos de nuestro XSol y además que nos diga cuántos datos tenemos de nuestro YesSol, ¿no? De tal forma que estos deberían ser los mismos, porque es un diagrama de dispersión donde vamos a tener puntos. Ok, vamos a ver, debería darnos 402, ¿no? Entonces nos está dando 402, que lo que esperamos que empiece en 0 y termine en 4, hayan 402 puntos. Ahora, simplemente para probar, le voy a dar al H1 y ¿qué sucede? ¿No? Si H vale 1, tiene sentido, H0.1 y me da 41 puntos, ¿no? ¿Por qué el H1 me está dando problema? Me da problema, evidentemente, por este menor o igual, ¿no? Entonces, miren cómo yo cambiando el H, veo que el número de puntos es el mismo. Entonces, esto ya me da una luz bastante importante de saber que voy por un muy buen camino, muy, muy buen camino. ¿Ok? Y prácticamente está resuelto, porque bueno, puedo mostrar el almacenamiento, ¿no? Es decir, yo puedo mandarle a imprimir un print del XSol, ¿no? Y son todos los valores que tenemos, ¿no? Que en Excel lo tenemos de forma
digamos, vertical, y lo propio lo puedo hacer para el YesSol y todo, pero esto uno no lo entiende para nada. Pero noten cómo el XSol va de 0 y luego le va sumando cada H, porque eso le pedí. Pero lo que sí quiero hacer aquí, y creo que nos conviene, es imprimir una imagen, ¿no? Es decir, poner un PLT plot, ¿no? Que llamamos a esta, ¿no? A matplotlib as PLT. Entonces, todo lo que utilice esta librería va a iniciar con plp.plot. Y yo aquí puedo poner un tab para ver qué tiene, todo lo que tiene el PLT, ¿no? Digamos, todos los argumentos. Bueno, vamos a hacer un plot sencillo en Python, es fácil. Tengo que darle la variable en X, la variable en Y, ¿no? Y listo. Ah, ¿qué pasó? Profe, Dígame. el ciclo while, ¿cómo sabe hasta qué punto debe terminar? Por ejemplo, en C++ utilizamos las llaves para cerrar el Hasta ciclo. xfin se va a ir, pero el xfin es 4. No, sí, pero el código de while hasta, ¿cómo sabe que hasta qué punto tiene que repetir el código? O sea, ¿hasta qué línea va a repetir el dentro del while? Ah, Ajá, dentro del while, no, es que yo aquí le digo, mire, Todo lo que está indentado. aquí está, todo lo que está indentado es lo que está dentro del código while. O sea, todo esto de aquí es su while. Este ya como pongo un PLT plot, entonces yo ya no utilizo el while, ¿no? Entonces, este de aquí es mi código while. Lo que está dentro de los dos puntos indentados es el código while. Ahora no sé por qué no me está dando la gráfica. Debería darme un PLT plot, ¿no? Porque tengo los puntos. A ver, print YesSol. ¿Eh? Tengo los puntos, a ver, los puntos son de la misma. Ah, ya sé qué pasa. Hay que darle un PLT show, ¿no? Es decir, que me muestre el gráfico. Porque claro, cuando uno da esto, se está almacenando el gráfico, ¿no? Sí está aquí, pero queremos que nos muestre. Entonces, PLT show. Errores, tiempo que no trabajo con esto. Ah, a ver. Sí. Ok, miren. ¿Tiene o no la misma pinta? Exactamente la misma, ¿no? Ahora, claro, aquí me está dando una gráfica así como unida, pero bueno, uno puede utilizar un poco el tema de que me dé un scatter, ¿no? Pero yo más bien aquí lo que puedo hacer es decirle que me dé en puntos y que sea color, no sé, blue. Ah, miren, da un montón de puntos, ¿no? Claro que son un montón, que si yo esto lo modifico, entonces uno ve los puntos, ¿no? Miren qué sencillo solo cambiar el H. Y es más, yo puedo poner aquí un input de tal forma que el H me vaya, y yo ingrese manualmente el H o un input inclusive para ingresar la función. Entonces aquí está, digamos, el código hecho, ¿no? Que no nos ha costado absolutamente nada. Ahora, podría ser inclusive el tema de la solución exacta, ¿no? Y lo quiero hacer sobre todo porque en la solución exacta voy a usar un for. Quiero mostrarles la diferencia entre el for y el while y para que vean cómo en la solución exacta puedo usar el for, ¿no? Entonces no le voy a mostrar todavía el gráfico, ¿no? Y voy a meter un for para la solución exacta. Es decir, vamos a hacer el código para la solución exacta. Ok, entonces, no sé. A ver, la solución exacta lo que debo hacer es darle los mismos puntos para el X y que esos puntos evalúen la solución exacta. Es decir, no creo que había mucho problema, ¿no? Podría utilizar el mismo while hasta xfin, x igual a x más h, pero les quiero dar otra forma de hacer. Puedo usar un for para que vean la diferencia desde i in range, ¿no? Y dentro de qué rango. Entonces, voy a usar desde el rango que vaya desde el 1, ¿no? Desde que i tome el valor 1 y que vaya hasta dónde.
a ver, debería ir hasta la longitud de X sol, ¿no? Que la longitud de X sol me va a dar el último dato. Entonces va a ir desde los puntos 1, 2, 3, 4, X sub 1, X sub 2, X sub 3, así sucesivamente hasta X sol. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se ve? El momento que ponga 2 puntos, todo lo que vaya de aquí en adelante va a ser el código for, ¿no? Entonces aquí le voy a llamar y sub i, le puedo llamar y sub i o como quiera. Y aquí sí voy a utilizar la solución exacta. ¿Cuál es mi solución exacta? A ver si me acuerdo. Era raíz, ¿no? Sí, NumPy, SQRT, ¿no? A ver, déjenme acordar. Si vamos bien. Sí, ok. NumPy, SQRT y era 2 menos. ¿Cómo era? A ver, déjenme ver. 2 menos exponencial, ¿sí? 2 menos exponencial. Ahora el exponencial, ¿cómo lo ponemos? NumPy exp, ¿era? ¿No? O solo es de. Tiempos que no ocupo esto y estoy un poco. Ok, ahí estamos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos el NumPy, ¿no? ASNP. NumPy exp de menos x al cuadrado, ¿no? Pero aquí viene la clave y la magia de Python, porque Python es una locura, ¿no? Y yo aquí sí a Python le voy a decir que tome para cada X solución. Miren cómo lo pongo entre corchetes. Ya les había dicho que el corchete me va a dar la ubicación de donde dé y que empiece en Y. Entonces ahí va a ir tomando cada X, cada X, cada X y lo va a ir sustituyendo aquí, ¿no? Y esto hay que elevarlo al cuadrado, pero para elevar al cuadrado hay que poner un doble por al cuadrado. ¿Sí? ¿Ven la magia de Python? Que le puedo poner X sol y tómame desde cada Y hasta la longitud de X sol. ¿Ok? Y claro, tengo que, a ver, pero aquí entonces tengo que almacenar. ¿Dónde almaceno mi Y exacta? Mi Y exacta. Tengo que almacenar en el Y sub i, ¿no? En el que yo llamé Y sub i. Y yo lo hice así, ¿no? Entonces aquí va a estar mi Y sub i y le va a almacenar. Pero para que lo almacene, ya les había comentado, tengo que mi Y exact, punto append, ¿no? ¿De quién? De mi Y sub i, ¿no? Ahí vamos bien, me parece. Veamos si nos da error. Y sub i is not defined. ¿Por qué? Ah, tengo que darle valor inicial, si no, ¿dónde inicia? ¿O no? ¿Dónde inicia el Y sub i? Tengo que darle condición inicial al Y sub i también. No nos da error. Vamos por buen camino. Y claro, tengo todo, ¿no? Ahora sí, lo que yo diría es grafiquemos, ¿no? Para ver qué pasa. Ahora, ¿qué es lo chévere también de Python? Que el momento que yo aquí haga un plot, plt plot, y grafico mi X sol versus mi, ¿cuál? Mi, ¿cómo era? Y exact. ¿No? ¿Qué debería hacer? Le vamos a cambiar de color simplemente para... bueno, le vamos a poner circulitos, por eso ponemos un O, pero le vamos a poner un red, ¿ya? Un rojito. Y el momento que yo el PLT show lo ponga acá, entonces me grafica en el mismo. ¿Ven? No me grafica dos separados, pero si yo pongo PLT show acá y PLT show, me va a graficar en dos separados. ¿Ok? Miren la magia de Python. ¿Qué tal les parece el código? ¿Sencillo? ¿Cómo le ven? ¿No? Entonces el único cambio, simplemente para que quede en la grabación, estuvo aquí, en caso 1, 2, 3, 4, ¿no?
y ingresó en el mismo bucle para que ustedes vean.